cuando la mano de mi propio hijo se cerró la puerta del coche, dejándome sola en aquel estacionamiento de centro comercial, bajo un sol abrasador y con menos de 10 euros en mi bolso, supe que era el momento de mi resurrección. No fue una despedida, no fue un adiós, fue un acto de descarte, tan calculado como cruel, tan silencioso como ensordecedor. Me habían traído hasta allí con la excusa de unas compras de última hora, pero el verdadero propósito era otro: deshacerse de mí. Dejar a su madre, a la mujer que les había entregado cada fibra de su ser, a la deriva. Yo, que siempre había sido la roca, la confidente, la que lo sacrificaba todo, ahora era un estorbo, una carga que desechaban sin miramientos. En ese instante, mientras el coche de lujo de mi hijo desaparecía en el horizonte, llevándose consigo la última pizca de la dignidad que creía que aún me quedaba, no hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una quietud escalofriante. Una quietud que, en su profundidad, me decía que algo se había roto irremediablemente, pero también que algo nuevo, algo feroz y desconocido, estaba a punto de nacer. La humillación era tan palpable que podía saborearla en mi boca, amarga como la cicuta, pero extrañamente, esa amargura se mezcló con un chispazo, una epifanía. Este no era el final. Era el principio. El principio de mi verdadero yo, aquel que había mantenido oculto, empolvado y olvidado, por el miedo a no ser amada. ¿Cómo llegué a ese punto? Me preguntarás, querido lector. Como una mujer que fue construida para ser un pilar, una fuerza de la naturaleza, terminó siendo una sombra, un objeto prescindible. Es una pregunta justa, y para responderla, debo despojarme de las capas de mentiras y autoengaños que me cubrieron durante décadas. Debo confesar mis pecados, mis cegueras, mis ingenuidades. Porque sí, yo era inteligente, poderosa, capaz de mover montañas si me lo proponía, pero cuando se trataba de mi familia, de ese amor idealizado que anhelaba, era una niña ciega, tropezando en la oscuridad, dispuesta a cualquier sacrificio por una migaja de afecto. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquel momento. No fue un evento aislado. Fue una acumulación de pequeñas traiciones, de silencios ensordecedores, de desprecios sutiles que, con el tiempo, se convirtieron en una luz que me sepultó. Yo fui la arquitecta de mi propia prisión, una prisión dorada, sí, con todas las comodidades materiales que el dinero puede comprar, pero una jaula al fin y al cabo. Y la llave de esa jaula no estaba en mis manos, la había entregado, ingenuamente, a aquellos que creía que me amarían incondicionalmente. Recuerdo el calor sofocante de ese día, el olor a asfalto caliente mezclado con el dulzón aroma de los árboles recién podados. El bullicio distante de la gente dentro del centro comercial contrastaba con el silencio opresivo que me envolvía. Me vi reflejada en el escaparate de una tienda, una figura encorvada, con el rostro marcado por la perplejidad y una tristeza que aún no alcanzaba a procesar por completo. Era la imagen de la derrota, pero en el fondo de mis ojos, si te hubieras fijado bien, habrías visto un destello. Un destello de furia, de rabia contenida, de una voluntad indomable que, hasta ese momento, había permanecido dormida. En los años que precedieron a ese día, viví en una burbuja de autoengaño. Creía que si mantenía mi verdadera esencia oculta, si sacrificaba mis ambiciones, mis deseos, mi propia voz, entonces me amarían. ¡Qué tola fui! Pensaba que si era la madre perfecta, la abuela abnegada, la esposa complaciente, sería digna de su afecto. Que si era la que siempre perdonaba, la que siempre cedía, la que siempre estaba allí, a pesar de sus desaires, finalmente me verían. Me verían y me reconocerían por lo que era, por lo que había hecho por ellos. Pero no. Cuanto más me esforzaba, más me anulaba, más invisible me volvía. La verdad es que yo siempre fui una mujer con una mente aguda, con una visión empresarial innata y una capacidad de liderazgo que a muchos les resultaba intimidante. Mi padre, un hombre de negocios implacable pero justo, siempre me decía: una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza, hija, pero también cuándo ocultarla. Para no asustar a los débiles. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, olvides que la tienes. Yo lo entendí como una lección de estrategia, pero lo apliqué como una condena. Oculté mi inteligencia, mi astucia, mi determinación. Me volví blanda, sumisa, para que mis hijos y mi esposo se sintieran cómodos en su propia mediocridad, para que no se sintieran amenazados por mi luz. Los dejé brillar a costa de apagar la mía. Y ellos se acostumbraron a mi oscuridad, a mi sombra, hasta el punto de no reconocerme cuando intentaba,
tímidamente, encender una pequeña chispa. Años de obsequios, de atenciones, de sacrificios financieros y emocionales se desvanecieron en un instante. Los había mimado, los había protegido, los había defendido de todo y de todos. Mis hijos, en particular, crecieron en la certeza de que yo estaría siempre allí, incondicional, una fuente inagotable de apoyo y recursos. Y cuando esa fuente empezó a exigir un mínimo de reciprocidad, de respeto, de consideración, se sintieron con el derecho de desconectarla. Me desconectaron. Me apagaron como a un interruptor, pero no sabían que ese interruptor, al ser forzado, no se apagaba del todo. Solo recargaba. Y esa recarga era feroz. En los días previos a ese abandono, la tensión en casa era palpable. Había intentado confrontarlos, pedirles un espacio, una voz, una vida propia. Les había expresado mi necesidad de ser vista, de ser escuchada, de ser valorada por quien era, no solo por lo que les daba. Sus respuestas fueron evasivas, condescendientes, en el mejor de los casos, y abiertamente hostiles, en el peor. Mi hijo, el mayor, me había dicho con una frialdad que aún me hiela la sangre: «Mamá, ¿por qué no te relajas? Tienes todo lo que necesitas. ¿Qué más quieres?». Y mi hija, siempre la más sutilmente cruel, me había sugerido que tal vez era demasiado sensible o que necesitaba una distracción. Nunca la verdad. Nunca la admisión de su egoísmo, la gota que colmó el vaso, la verdadera ignominia que precedió a ese día en el estacionamiento, fue mi 65 cumpleaños. Un hito. Un momento que yo imaginé rodeada de risas, de amor, de la calidez de mi familia. Pero no hubo llamadas. No hubo mensajes. Silencio. Absoluto. Mi hijo, el que me había abandonado en el centro comercial, me ignoró en mi cumpleaños de 65 años, sin ni siquiera llamarme. El silencio de su ausencia en un día tan significativo fue un puñal. Fue en ese momento que mi mente, aunque mi corazón aún se resistía a aceptarlo, empezó a despertar. Escribí una nota que dejé en un lugar visible en la casa, sabiendo que probablemente nadie la leería, pero que para mí era un acto de desafío silencioso: «Tal vez otro día me recuerdes». Y luego, en un acto de rabia y desesperación contenida, vendí algunas de mis más preciadas antigüedades, recuerdos de una vida que, sentía, ya no me pertenecía, sin avisar. Fue un acto impulsivo, casi un grito de auxilio, pero también un primer paso hacia la liberación. La mañana siguiente a la venta, 48 llamadas perdidas. Todas de mis hijos y de mi esposo, histéricos, preguntando por qué había vendido mis tesoros, porque no los había consultado. Nunca una preocupación por mí, solo por los objetos, por el valor material. Esa fue la confirmación final. La prueba irrefutable de que para ellos, yo era solo una proveedora, un baúl de recuerdos, un recurso. Así que, allí estaba yo, en ese estacionamiento desolado, con el eco de sus risas condescendientes aún en mis oídos, el dolor de la traición quemándome el pecho. Pero el dolor puede ser un maestro brutal, pero efectivo. Me arrodillé, no por debilidad, sino para atar los cordones de mis zapatos. Al levantarme, sentí una fuerza recorrer cada célula de mi cuerpo. Una decisión. Fui hacia la entrada del centro comercial, con la poca dignidad que me quedaba, y pedí un taxi. Tenía un plan. Un plan para recuperar cada pedazo de mí misma que me habían arrebatado. Y para hacerles pagar. Oh, sí, iban a pagar. Era una mujer inteligente, poderosa, que había sido cegada por el amor y la esperanza. Pero esa ceguera había terminado. Este no era un final, era una declaración de guerra. Y yo, por fin, estaba lista para luchar. Había creído que esconder quién era me haría digna de amor. Qué ingenua. La verdad es que me convirtió en un blanco fácil. Ahora, el mundo vería a la verdadera yo. La que siempre estuvo allí, dormida, esperando el momento de su despertar. La primera parada del taxi fue un hotel modesto. El dinero era escaso, pero la determinación ilimitada. Desde allí, con un teléfono prestado, empecé a mover mis piezas en el tablero. No era el momento de la venganza impulsiva, sino de la estrategia meticulosa. Cada traición, cada humillación, se convertiría en un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. La ingenua había muerto en el estacionamiento. La mujer imbatible estaba naciendo. Y con ella,
la certeza de que la dignidad y el autocuidado eran, y siempre serían, más valiosos que cualquier amor que destruyera. Mi viaje de aciertos y errores, de lágrimas y lecciones, apenas comenzaba. Y lo compartiría, con cada detalle, contigo. Porque la verdad, cuando finalmente se revela, es el arma más poderosa. Mi padre siempre decía que una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza y cuándo ocultarla, no por debilidad, sino por estrategia. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, olvides que la tienes, enfatizaba con su voz grave y sus ojos penetrantes. Esas palabras, grabadas a fuego en mi memoria, fueron mi brújula y, paradójicamente, mi perdición. Nací en el seno de una familia acomodada, en una época donde las expectativas para las mujeres eran claras y, a menudo, limitantes. Se nos educaba para ser esposas, madres, anfitrionas impecables. Sin embargo, mi padre, un visionario en su tiempo, veía en mí algo más. Reconocía una chispa, una agudeza mental que él, con su pragmatismo innato, valoraba por encima de las convenciones sociales. Desde muy joven, me sumergí en los negocios familiares. No con la idea de tomar las riendas, sino con la avidez de aprender. Absorbía cada lección como una esponja, la negociación, la gestión de riesgos, el arte de la persuasión. Mis ideas, a menudo, superaban las de los veteranos de la empresa. Lo que ganaba el respeto de mi padre y la envidia silenciosa de otros. Pero mi madre, una mujer de su época, me recordaba constantemente que tanta ambición podría ahuyentar a los posibles pretendientes. Un hombre no busca una socia de negocios, querida, solía suspirar, busca una compañera que lo admire y lo complemente. Esas palabras sembraron en mí una semilla de duda, un temor incipiente a ser demasiado, a no encajar en el molde que la sociedad me reservaba. A medida que me adentraba en la edad adulta, la presión por casarme y formar una familia se hizo insostenible. Mis hermanos, menos dotados para el mundo de los negocios, se habían establecido con facilidad, mientras yo, con mis logros académicos y profesionales, me sentía un bicho raro. Fue entonces cuando conocí a Gabriel. Era encantador, carismático, con una elocuencia que me deslumbró. En él vi la promesa de un amor que me aceptaría tal como era, sin juicios, sin la necesidad de ocultar mi intelecto. Qué equivocada estaba. Pensé que finalmente encontraría la felicidad, pero lo que encontré fue solo un reflejo vacío de amor, una ilusión construida sobre arenas movedizas. Nuestra relación floreció rápidamente. Gabriel me cortejó con esmero, con gestos grandiosos y palabras melosas. Mis padres, aliviados de verme sentar cabeza, aprobaron la unión con entusiasmo. En aquel entonces, yo estaba tan hambrienta de afecto y aceptación que no vi las señales de alarma. No noté su tendencia a minimizar mis logros, a desviar la conversación cuando yo hablaba de mis ideas, o su incomodidad cuando yo tomaba la iniciativa en cualquier ámbito. Lo atribuía a su caballerosidad, a su deseo de protegerme, cuando, en realidad, era el preludio de su necesidad de control. El matrimonio llegó, y con él, el primer gran sacrificio de mi ser. Fue una decisión que, en su momento, parecía la única solución para preservar la armonía. Gabriel, con sutileza, empezó a sugerir que mi temperamento fuerte y mis opiniones firmes podrían ser perjudiciales para nuestra vida en común. Me convenció de que, para ser una esposa y madre ideal, debía suavizar mis aristas, ceder en las discusiones y, fundamentalmente, dejar de lado mi participación activa en la empresa familiar. Tu lugar está en el hogar, amor, me decía con una sonrisa, creando un santuario para nuestros hijos, y así lo hice. Fue la mayor locura de mi vida, pero en ese momento parecía la única vía para alcanzar esa felicidad idílica que tanto anhelaba. Abandoné la sala de juntas por la cocina, los informes financieros por los libros de cuentos, las negociaciones por las meriendas. No me arrepiento de haber sido madre, mis hijos fueron, durante un tiempo, la luz de mis ojos. Pero me arrepiento de haber silenciado mi propia voz, de haber adormecido mi intelecto, de haber enterrado a la mujer poderosa que yo era por una versión edulcorada de mí misma. Me volví una sombra complaciente, una figura decorativa en mi propia vida, esperando, ingenuamente, que ese sacrificio fuera reconocido y recompensado con amor genuino. Los primeros años con los niños fueron un torbellino de amor maternal. Pero, retrospectivamente,
Ahora veo que las señales de problemas en la relación con mis hijos estaban allí desde el inicio. No en su inocencia infantil, por supuesto, sino en la dinámica que Gabriel fomentaba. Él los ponía en un pedestal, consintiéndolos sin límites, mientras a mí me relegaba al papel de la disciplinadora, la que ponía los límites. Mi autoridad se erosionaba sutilmente, mis palabras eran desautorizadas, y mis intentos de inculcarles valores como el esfuerzo y la gratitud eran vistos como exigencias excesivas. Un episodio particularmente doloroso ocurrió cuando mi hijo mayor, Daniel, tenía unos 10 años. Había suspendido una asignatura importante y yo, preocupada por su futuro, intenté sentarme con él para entender el problema y buscar soluciones. Gabriel interrumpió, desestimando mi preocupación con un gesto de la mano. Déjalo, está estresado. Ya lo resolverá, dijo, y luego llevó a Daniel a comprar un juguete caro, una forma de recompensa, por su supuesto esfuerzo. Daniel, por supuesto, aprendió la lección, mamá era la que ponía trabas, papá era el que resolvía y recompensaba. Este patrón se repitió una y otra vez, cimentando una relación basada en la conveniencia y no en el respeto mutuo. Mi hija, Elena, era más sutil. Siempre fue la favorita de Gabriel, la que él mimaba con joyas y viajes. A mí, me veía como una rival silenciosa, una figura a la que debía superar. Recuerdo una ocasión en la que presenté un proyecto benéfico en la escuela de Elena. Había dedicado semanas a su preparación, y me sentía orgullosa del resultado. Sin embargo, Elena, en lugar de felicitarme, me comentó con una sonrisa forzada: «Mamá, ¿no crees que te esfuerzas demasiado en cosas que no son realmente importantes? Papá dice que tu talento se desperdicia en estas nimiedades». El comentario, pronunciado con la inocencia de una niña pero con la venenosa influencia de su padre, me hirió profundamente. Era el reflejo de la narrativa que Gabriel había construido a lo largo de los años. Yo era la mujer capaz, sí, pero mis capacidades eran triviales, insignificantes, comparadas con las verdaderas responsabilidades que él les había enseñado a valorar. Mientras tanto, mi mundo se reducía. Mis viejas amistades se distanciaron, aburridas de mi nueva faceta de ama de casa perfecta, y de mis constantes excusas para no involucrarme en nada que no fuera la familia. Me sentía sola, cada vez más aislada, pero me aferraba a la esperanza de que un día, mis hijos verían mi sacrificio y me amarían por ello. ¡Qué error! Mi ceguera emocional era tan profunda que confundía la dependencia con el afecto, la conveniencia con la devoción. La humillación no siempre venía en grandes explosiones, a menudo, eran pequeñas punzadas, constantes, que desgastaban mi alma. Las discusiones sobre el dinero, por ejemplo. Aunque Gabriel y yo compartíamos las finanzas, cualquier gasto que yo proponía para mí misma era recibido con una ceja levantada, un suspiro, o la pregunta: ¿realmente necesitas eso? En contraste, los deseos extravagantes de mis hijos eran satisfechos sin chistar. Una vez, pedí una pequeña cantidad para invertir en un curso de arte que me ilusionaba. Gabriel me miró como si le hubiera pedido una fortuna y dijo: «Amor, ¿no crees que a tu edad deberías pensar más en el ahorro y menos en caprichos?». Semanas después, le regaló a Daniel un coche deportivo de lujo por haber terminado un semestre difícil en la universidad, a pesar de que sus notas eran mediocres. Estos incidentes, uno tras otro, fueron erosionando mi autoestima. Me volví silenciosa, temerosa de expresar mis opiniones, de pedir algo para mí. La mujer fuerte que mi padre había criado estaba siendo sistemáticamente desmantelada, pieza a pieza, por aquellos a quienes más amaba. Mi mundo se convirtió en un escenario donde yo interpretaba el papel de la madre abnegada, la esposa sumisa, la guardiana silenciosa de un hogar que ya no sentía mío, pero cada traición que descubría me fortalecía más, aunque en ese momento no lo supiera conscientemente. Era una fuerza subterránea, silenciosa, que se gestaba en las profundidades de mi ser. El momento en el que Daniel me ignoró en mi cumpleaños de 65 años, la ausencia de una sola llamada o mensaje, no fue el inicio de mi despertar, sino la culminación de un largo proceso de decepción. Esa mañana, la de las 48 llamadas perdidas. Cuando mi actividad de vender las antigüedades sin consultar generó un pánico que mi propio cumpleaños no había provocado, fue la prueba irrefutable de lo poco que les importaba yo como persona. Sus preocupaciones eran financieras, posesivas, nunca afectivas. Así,
mi vida se había convertido en un campo minado de humillaciones sutiles y traiciones evidentes. Yo era la matriarca de un imperio familiar que había construido, en gran parte, con mi esfuerzo y mi inteligencia, pero en el que no tenía voz ni voto. Era la mujer que había criado a sus hijos con amor incondicional, solo para que ellos me vieran como un mero recurso. Mi ingenuidad me había llevado a creer que ese amor era suficiente para ocultar mi verdad. Qué equivocada estaba. La mujer que llegó a ese estacionamiento, sola y abandonada, no era la misma que se casó con Gabriel o la que concibió a sus hijos con esperanza. Era una mujer agotada, sí, pero también una mujer al borde de una revelación. Una revelación que no solo la liberaría, sino que redefiniría el significado de su existencia. El dolor que sentía no era el fin, sino la energía que alimentaría mi transformación. Pero yo aún no sabía el peor que estaba por venir. Mis hijos y mi esposo, en su ceguera egoísta, habían tejido una red de engaños mucho más compleja de lo que yo podía imaginar. Y estaba a punto de desvelarla. Cada descubrimiento sería un paso más hacia mi verdadera fortaleza. Y el primer hilo de esa madeja ya había sido tirado con la nota que dejé: tal vez otro día me recuerdes. Fue la mayor necedad de mi vida, pero en aquel entonces parecía la única salida. La decisión de ocultar mi verdadera identidad, de enterrar la esencia de lo que realmente era, no fue un acto impulsivo, sino el resultado de años de condicionamiento. De susurros constantes sobre lo que una mujer decente y amable debía ser. Me convencí a mí misma de que esa era la única vía para ser amada, para encajar en el molde de la familia perfecta que tanto anhelaba. Creía, con una ingenuidad casi patológica, que si me despojaba de mis ambiciones, de mi inteligencia aguda, de mi capacidad de liderazgo, me querrían por lo que soy por dentro. ¡Qué tola fui! Esa gran mentira, que me conté a mí misma y al mundo, fue el cimiento de mi propia prisión. Mis primeros años de matrimonio estuvieron teñidos por una fantasía. Gabriel, con su encanto superficial, había logrado tejer una red de dependencia emocional a mi alrededor. Me hacía creer que yo era su musa, su inspiración, pero cada halago venía con una cláusula implícita: siempre y cuando permanezcas en tu lugar. Él elogiaba mi belleza, mi elegancia, mi don para el hogar, pero cualquier atisbo de mi perspicacia empresarial o de mi espíritu independiente era recibido con una velada incomodidad, un sutil desvío de la conversación. Amor, ya tienes tanto en qué pensar con la casa y los niños, solía decir, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, cuando yo, tímidamente, sugería una idea de negocio o un nuevo enfoque para alguna inversión. Recuerdo vívidamente una tarde, al principio de nuestro matrimonio. Estábamos en una reunión social de la alta sociedad, donde la conversación giraba en torno a las fluctuaciones del mercado bursátil. Yo, que había seguido de cerca las tendencias y había realizado algunas inversiones exitosas antes de casarme, ofrecí una opinión fundamentada sobre una posible recesión inminente. El silencio que se hizo en la mesa fue ensordecedor. Las miradas se posaron en mí, algunas con sorpresa, otras con desaprobación. Gabriel, con un gesto rápido, se apresuró a interceder, riendo nerviosamente: mi esposa es muy perspicaz, pero a veces se deja llevar por su imaginación. Dejemos estos asuntos serios a los hombres, ¿verdad, queridos? La humillación fue ardiente. Mi rostro se tiñó de un rojo furioso, pero forcé una sonrisa y agaché la cabeza, aceptando tácitamente mi lugar. En ese momento, comprendí que mi intelecto era una amenaza, una cualidad que debía ser sofocada para mantener la paz y la aceptación social. Así comenzó el proceso de mi autoborrado. Me convertí en una actriz, interpretando el papel de la esposa devota y la madre abnegada. Leí libros sobre crianza, tomé clases de cocina gourmet, me volví experta en la organización de eventos sociales. Mis días estaban llenos de actividades femeninas, mientras mi mente, acostumbrada a desafíos mayores, se marchitaba lentamente, como una flor sin agua. Me obligué a creer que esta era la verdadera felicidad, el propósito de mi vida. Pero en el fondo, una voz susurraba, una voz que intentaba acallar: ¿es esto todo? ¿Es esto lo que mi padre quería para mí? La llegada de mis hijos, Daniel y Elena, intensificó esta farsa. Los amé con la devoción feroz de una madre, pero en mi intento de ser la madre perfecta, según los estándares de Gabriel,
cometí un error fundamental: no les mostré mi verdadera fortaleza. En lugar de enseñarles el valor de la independencia y la inteligencia, les inculqué la dependencia de la figura masculina y la importancia de la apariencia. Gabriel, sutilmente, se encargó de cimentar esta dinámica. Siempre fue el héroe que traía el dinero, el que resolvía los problemas, el que les daba los regalos extravagantes. Yo era la figura de apoyo, la que se encargaba de las necesidades básicas, la que mantenía el hogar, el personaje de fondo. Recuerdo cómo, cuando Daniel era un niño, intenté enseñarle a manejar sus propios asuntos, a tomar responsabilidades, a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una vez, Daniel se negó a hacer sus tareas escolares. Yo, siguiendo mi instinto, le expliqué que no podría jugar hasta que terminara. Gabriel intervino de inmediato, desautorizándome frente al niño: no seas tan estricta, querida. Deja que disfrute su infancia. Ya habrá tiempo para las responsabilidades. Y llevó a Daniel a jugar, dejando mis palabras sin valor y mi autoridad en ruinas. Daniel aprendió rápidamente que mamá era la que ponía límites y que papá era el que los levantaba. Con Elena, la dinámica fue similar, pero más insidiosa. Ella era mi pequeña, mi confidente, o eso creía yo. Sin embargo, Gabriel la adoctrinó desde temprana edad con la idea de que su valor residía en su belleza y en su capacidad para atraer a un buen partido. Siempre le compraba ropa cara, joyas. La llevaba a salones de belleza. Cuando yo intentaba inculcarle el valor de la educación, del conocimiento, de la independencia financiera, ella me miraba con una expresión de aburrimiento. Mamá, ¿por qué tengo que estudiar tanto? Papá dice que una mujer bonita no necesita trabajar tan duro, me dijo una vez, reflejando las palabras que había escuchado de su padre. Mi corazón se encogía, pero mi voz estaba silenciada por años de autonegación. La mentira se convirtió en mi zona de confort. Esconder mi verdadera identidad, mis habilidades, mi agudeza mental, se volvió un hábito. Me acostumbré a no contradecir a Gabriel, a no desafiar las decisiones de mis hijos, incluso cuando sabía que estaban equivocadas. Me convertí en la proveedora silenciosa, la solucionadora de problemas invisible. Era yo quien, con mi astucia para las finanzas y mi ojo para las inversiones, había logrado multiplicar el patrimonio familiar, mientras Gabriel se llevaba todo el crédito. Él era el genio de los negocios, el hombre de éxito, mientras yo era simplemente la esposa que lo apoyaba. Mi ingenuidad, mi deseo desesperado de ser amada, me llevó a justificar cada desaire, cada humillación. Lo hacen porque me aman, me decía a mí misma. Solo quieren protegerme. Me convencí de que mi sacrificio era una forma de amor, de que al ceder mi poder, estaba cultivando un ambiente de armonía y afecto. Era un autoengaño monumental. Lo que cultivaba era resentimiento, pasividad y una profunda soledad. Mis amistades, las pocas que conservaba, comenzaron a notar un cambio en mí. Mi vivacidad se había apagado, mi risa era menos espontánea, mis conversaciones más superficiales. «Has cambiado, querida», me decía una vieja amiga con una mirada triste. «Ya no eres la misma. Pareces apagada». Yo me encogía de hombros, inventando excusas sobre las responsabilidades familiares o el estrés. La verdad era demasiado dolorosa. Para admitirla, me había perdido a mí misma en el laberinto de mis propias mentiras. La decisión de guardar silencio sobre mis verdaderas capacidades se cimentó aún más con los años. Mi padre, antes de fallecer, me había confiado una parte sustancial de su fortuna personal, no a través de mi esposo, sino directamente a mí, con una cláusula secreta que me permitía disponer de ella a mi antojo, sin la necesidad de la aprobación de Gabriel. «Es para que siempre tengas tu propia autonomía, hija», me había dicho, con una última mirada llena de sabiduría y preocupación. «Nunca te dejes dominar por nadie». Guardé ese secreto celosamente, no por astucia, sino por temor. Temor a que Gabriel me lo arrebatara, a que lo controlara, a que me viera aún más como una fuente de ingresos que como una persona. Irónicamente, este acto de protección se convirtió en otra capa de mi disfraz, una pieza más en la gran mentira que había construido. Los años pasaron, y mis hijos crecieron en la complacencia, en la certeza de que su madre era una figura decorativa, siempre dispuesta a servir, a proveer, a perdonar. Mi rol se solidificó, la mujer que cuidaba de todos,
pero de la que nadie realmente cuidaba. La que daba sin esperar nada a cambio, y que, por supuesto, no recibía nada. Se acostumbraron a mi generosidad, a mi disponibilidad, hasta el punto de considerarlo su derecho. Mi bondad se convirtió en una debilidad, mi paciencia en una invitación al abuso. Recuerdo la vez que necesité una cirugía menor y, a pesar de mi insistencia, ninguno de mis hijos pudo hacerse un hueco para acompañarme al hospital. Gabriel, siempre ocupado con sus importantes reuniones, envió a un chofer. Me sentí como un paquete, un objeto que se mueve de un lugar a otro, sin importancia real. En ese quirófano, mientras el anestesiólogo contaba hacia atrás, sentí una soledad helada que me caló hasta los huesos. Qué sola estoy, pensé. Pero incluso entonces, mi mente autoengañosa me susurró, están ocupados, te quieren, pero sus vidas son complicadas. Fue mi mayor tontería, pero en su momento, parecía la única solución para mantener una familia. Que, en realidad, nunca existió bajo los términos de amor y respeto mutuo. La ceguera emocional me había envuelto como una densa niebla, impidiéndome ver la verdad. No me amaban. Me usaban. Y yo, en mi desesperación por el afecto, les permití hacerlo. Ahora, mientras me preparaba en ese modesto hotel, lejos de la opulencia que había construido para ellos, cada recuerdo de esas humillaciones y de esa gran mentira se convertía en combustible. Sentía como la vieja yo, la que había sido tan ingenua, se desprendía de mí como una piel vieja. Cada vez que recordaba un desaire, una burla, una traición, no sentía dolor, sino una fría determinación. Era como si mi cuerpo se estuviera preparando para una batalla, cada fibra tensándose, cada sentido agudizándose. Finalmente, entendí que no era debilidad, era una estrategia de supervivencia. Había sobrevivido al ahogo emocional, a la anulación de mi ser. Pero ahora, la estrategia cambiaba. Ya no se trataba de sobrevivir en silencio, sino de prosperar con estruendo. El silencio había sido mi camuflaje, mi escudo. Ahora sería mi arma. Tenía los datos, las pruebas, los recuerdos. Y cada uno de ellos era una bala cargada en el cañón de mi verdad, lo que mis hijos y mi ex esposo no sabían. Era que esa, tonta mujer, la que habían subestimado y despreciado, había estado acumulando silenciosamente cada detalle de sus engaños. Mis archivos secretos, mis notas meticulosas, mis grabaciones discretas, todo lo que en su momento había guardado por temor, ahora se convertía en mi arsenal. La ingenuidad que yo creía tener había sido, en realidad, una perspicacia disfrazada de pasividad. Había observado, aprendido y recordado. Y llegó el momento de usar todo eso, pero yo aún no había descubierto la extensión total de la traición. Había capas más profundas, secretos más oscuros que aún no habían salido a la luz. Y pronto, muy pronto, mi mundo se volvería a sacudir con verdades que me helarían la sangre, pero que, a la vez, me liberarían por completo. Fue entonces que descubrí algo que cambiaría todo, y me daría la fuerza definitiva para el acierto de cuentas final. Ahora veo que los indicios estaban allí desde el inicio, pequeños goteos que, con el tiempo, formaron un torrente. Yo, cegada por la necesidad de ser amada y por la ilusión de una familia perfecta, los ignoré, los justifiqué, los minimicé. Pero la verdad es que la erosión de mi valor y de mi posición dentro de mi propio hogar no fue repentina. Fue un proceso gradual, una serie de microagresiones y desaires sutiles que se acumularon hasta convertirse en un muro infranqueable entre mi ser y la realidad que había construido. El primer signo claro, aunque en aquel entonces no lo descifré con la claridad que tengo hoy, apareció poco después del nacimiento de Daniel. La euforia de la maternidad me había invadido por completo, y en mi alegría, le pedí a Gabriel que administrara mi herencia paterna, la que mi padre me había legado con la cláusula de autonomía. No era una cifra astronómica en comparación con la fortuna familiar que él manejaba, pero era sustancial, y representaba mi independencia. Él, con su habilidad para el convencimiento, me aseguró que sería mucho más práctico si él lo gestionaba junto con el resto del patrimonio. Así, mi amor, no tendrás que preocuparte por nada, me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Y yo, en mi estado de vulnerabilidad y confianza, se lo entregué. Confié en su palabra, en su supuesto amor. Era la primera vez que cedía mi poder financiero, y con ello,
una parte crucial de mi autonomía. Esta acción, que consideré un acto de amor y confianza, fue el primer ladrillo en el muro de mi dependencia. Con el paso de los años, esa confianza se fue transformando en una forma de control velado. Gabriel manejaba todas las finanzas, y aunque yo tenía acceso a las cuentas, cualquier movimiento importante requería su aprobación. Lo que comenzó como protección se convirtió en supervisión. Cada vez que quería realizar una compra personal significativa, o incluso invertir en algo que no fuera estrictamente familiar, la respuesta era un interrogatorio. ¿Realmente lo necesitas? ¿No es un gasto excesivo? Piensa en el futuro de los niños, me decía con un tono paternalista que me irritaba, pero al que no me atrevía a oponerme. Mis propias necesidades se volvieron secundarias, casi inexistentes. Me acostumbré a la idea de que mi función era cuidar de los demás, no de mí misma. Los niños, naturalmente, absorbieron esta dinámica. Daniel, mi primogénito, siempre fue un reflejo de su padre en su ambición y en su desinterés por los asuntos ajenos. Cuando era pequeño, cualquier capricho que pedía era concedido de inmediato por Gabriel, sin importar el costo o si yo consideraba que era apropiado. Una vez, Daniel exigió un videojuego muy caro que yo consideraba inapropiado para su edad. Intenté razonar con Gabriel, explicarle los riesgos, pero él simplemente me desestimó con un «no seas exagerada» y compró el juego. Daniel presenció la escena, y sus ojos me transmitieron un mensaje claro: papá siempre gana, las opiniones de mamá no importan. Este episodio, entre tantos otros, sembró en él la semilla del desprecio hacia mi autoridad. Elena, por su parte, desarrolló una habilidad para la manipulación. Ella aprendió que podía obtener lo que quería apelando a la vanidad de su padre o a la compasión, siempre actuando con una dulzura engañosa. Recuerdo una época en la que insistí en que Elena dedicara más tiempo a sus estudios, preocupada por su falta de disciplina. Ella, en lugar de enfrentarme, recurrió a Gabriel. Le lloró, le dijo que yo la presionaba demasiado, y que no la entendía. Gabriel, por supuesto, intervino, regañándome por ser demasiado dura con nuestra sensible hija. Elena me dedicó una mirada de triunfo por encima del hombro de su padre. La lección estaba aprendida, las reglas de mamá podían ser evadidas. Usando a papá como escudo, los cumpleaños se convirtieron en un barómetro de mi valor. Durante años, me esmeré en organizar celebraciones perfectas para ellos, con todos los detalles cuidados, los regalos envueltos con esmero, y los platos favoritos preparados con amor. Sus cumpleaños eran fiestas suntuosas, con amigos, familiares y extravagancias. Mis propios cumpleaños, en contraste, se fueron desdibujando. Al principio, eran cenas familiares íntimas, luego, un pastel con una vela, y finalmente, un mero recordatorio verbal. El año de mis 60, mis hijos olvidaron por completo. Gabriel, al ser cuestionado, lo atribuyó a un lapsus: querida, ya sabes cómo son los negocios. El olvido no fue el problema, fue la indiferencia. La falta de un mínimo gesto, de una simple llamada. Me dolió profundamente, pero una vez más, me convencí de que estaban ocupados. La humillación no se limitaba a los eventos especiales. Se manifestaba en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Mis opiniones en la mesa eran frecuentemente interrumpidas o simplemente ignoradas. Si intentaba participar en una conversación sobre política o economía, Gabriel cambiaba el tema. O me hacía un gesto sutil para que me callara. Ella no entiende de esas cosas, decía a los invitados con una sonrisa complaciente, como si fuera una niña pequeña. Yo, que había sido una estratega financiera astuta, me convertí en la silenciosa oyente, asintiendo con la cabeza, sonriendo falsamente. Cada vez que mis hijos o mi esposo tomaban una decisión importante sin consultarme, o pasaban por alto mis sugerencias, sentía una punzada, pero la enterraba bajo una capa de resignación. Incluso mi relación con la casa que yo había convertido en un hogar se deterioró. Era la mía, la que yo había decorado, mantenido y llenado de vida. Sin embargo, mis hijos, una vez adultos y emancipados, aunque seguían dependiendo económicamente de nosotros, la trataban como un hotel. Entraban y salían a su antojo, dejando desorden, esperando que yo resolviera sus problemas y limpiara
sus desastres. Mis peticiones de orden o respeto eran recibidas con quejas o miradas de desaprobación. «Mamá, ¿por qué eres tan controladora?», me decía Daniel. Elena, con su tono de voz infantilizado, me decía: «Ay, mamá, relájate, para. Eso estás tú». Había pasado de ser la dueña de mi hogar a ser la empleada de mis hijos. La traición, cuando finalmente empecé a reconocerla, no vino como un rayo, sino como el goteo constante de una tubería rota. Cada pequeña mentira, cada promesa incumplida, cada acto de egoísmo que observaba en mis hijos y en Gabriel, iba sumando. La revelación de sus acciones desleales no llegó de golpe. Fue un mosaico que se fue armando con el tiempo, pieza a pieza. Recuerdo la vez que Elena me pidió una gran suma de dinero para invertir en un negocio prometedor. Le di la cantidad, con la condición de que me presentara un plan de negocios detallado. Ella me entregó un documento genérico, mal redactado y con cifras inverosímiles. Cuando le señalé las inconsistencias, se puso furiosa y acudió a Gabriel, quien me reprendió por no confiar en nuestra hija. Meses después, descubrí que el negocio era una estafa piramidal y el dinero se había esfumado. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La lección que aprendí fue que mi discernimiento era considerado una intromisión, y mi cautela, una falta de fe. Daniel, por su parte, tenía la costumbre de pedirme prestado dinero para sus inversiones, que nunca devolvía. Al principio, eran sumas pequeñas, luego, cifras considerables. Yo, en mi deseo de ayudarlo y de mantener el vínculo, siempre se lo daba, con la vaga esperanza de que algún día me lo regresaría. Pero nunca lo hacía. ¿Y si alguna vez intentaba mencionarlo, la conversación se volvía tensa, llena de excusas y reproches sobre mi supuesta falta de generosidad? La humillación no era solo la pérdida del dinero, sino la certeza de que mi hijo me veía como un cajero automático, no como una madre. El crecimiento de mi determinación no fue una chispa repentina, sino un fuego lento que se gestaba en las profundidades de mi alma. Cada traición que descubría me fortalecía más. Al principio, sentía dolor y resentimiento, luego, una fría ira, y finalmente, una determinación inquebrantable. Era como si cada puñalada en mi espalda me infundiera una nueva energía, una nueva claridad mental. La ingenuidad que me había caracterizado comenzó a desvanecerse, revelando una astucia que siempre había estado allí, latente, esperando el momento de resurgir. Comencé a observar, a escuchar, a analizar. Me volví una sombra silenciosa en mi propio hogar, una espía en mi propia vida. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada documento que pasaba por mis manos se convertía en una pieza del rompecabezas. Mis preparativos no eran solo emocionales, eran estratégicos. Empecé a guardar copias de documentos bancarios, de correos electrónicos, de recibos. Anotaba fechas, conversaciones, mentiras. Era una labor detectivesca, lenta y metódica, pero necesaria. Los momentos de duda me asaltaban, por supuesto, con una honestidad brutal. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No era demasiado tarde para cambiar? ¿Valía la pena el dolor de la confrontación? Había noches en las que las lágrimas corrían por mi rostro en silencio, preguntándome si la soledad que me esperaba después de la verdad sería peor que la humillación silenciosa que vivía. Pero entonces, recordaba el estacionamiento, el silencio de mi cumpleaños, las 48 llamadas que solo querían saber por el dinero, y el fuego de la determinación se reavivaba. La dignidad no tenía precio. La recolección de evidencias no era solo una tarea, era una jornada de autoconocimiento. Cada documento que guardaba, cada nota que escribía, era un paso hacia el reconocimiento de mi propio valor. Era como si, al desenterrar sus mentiras, estuviera desenterrando también mi propia verdad. La verdad de una mujer fuerte, capaz, que había permitido ser subestimada y maltratada. No era un acto de venganza, no al principio. Era un acto de supervivencia, de autopreservación. Devolverles el espejo de su propia realidad. El camino fue arduo. A veces, me sentía abrumada por la magnitud de su engaño. Descubrí deudas ocultas, inversiones fraudulentas, negocios turbios en los que Gabriel había metido a los niños, usando el apellido familiar como fachada. Eran situaciones que,
de haberse conocido públicamente, habrían destruido su reputación. Y yo había estado allí, en la periferia, observando, sin atreverme a intervenir. Hasta ahora, la protagonista evolucionaba narrativamente de alguien que se culpaba, yo era tan ingenua, tan ciega, a alguien que reconocía su fuerza. Finalmente entendí que no era debilidad, era una estrategia de supervivencia. Había permanecido dormida, pero no ausente. Y ahora, estaba lista para despertar con toda mi fuerza. Mi voz interior, antes silenciada, ahora resonaba con una claridad atronadora. La paciencia se había agotado, el momento de la acción estaba cerca, pero yo aún no sabía la profundidad total de la traición. Había un secreto más, uno que cambiaría la dinámica de todo, que revelaría la verdadera naturaleza del monstruo que había alimentado. Algo que me helaría la sangre y me daría la fuerza final para el acierto de cuentas. Fue entonces que descubrí algo que cambiaría todo, y me daría el empuje definitivo. La humillación no se manifestaba únicamente en grandes traiciones o en el abandono en un estacionamiento. A menudo, se camuflaba en pequeños gestos, en palabras casuales, en el desprecio velado de quienes decían amarme. Esos momentos, en apariencia insignificantes, se fueron acumulando, dejando cicatrices invisibles que, con el tiempo, se volvieron más dolorosas que cualquier herida abierta. Cada uno de ellos, un recuerdo vívido y lacerante, me recuerda la ceguera autoimpuesta en la que viví. Uno de los episodios más hirientes ocurrió durante una cena de Navidad, hace unos 5 años. Había pasado semanas preparando cada detalle. El pavó, los acompañamientos, la decoración. Quería que fuera una noche perfecta, llena de alegría y unión familiar. Gabriel estaba de excelente humor, bebiendo su vino caro y soltando anécdotas aburridas. Mis hijos, Daniel y Elena, estaban absortos en sus teléfonos, apenas interactuando. En un momento dado, Daniel levantó la vista de su pantalla y, sin mirarme directamente, preguntó: «Mamá, ¿no crees que la tía Marta hace un pavo mucho más jugoso? El tuyo está un poco seco». La sala se quedó en silencio. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de vergüenza y dolor. Había puesto tanto esfuerzo, tanto amor, en esa comida. Gabriel, en lugar de defenderme, soltó una risita nerviosa y dijo: «Bueno, hijo, tu madre hace lo que puede. No todos nacemos con él don culinario». Elena añadió con un tono condescendiente: «Sí, mamá, a veces intentas demasiado. Es mejor ser sencilla». Me levanté de la mesa con la excusa de ir al baño, pero en realidad, fui a la cocina a ahogar mis lágrimas. No era el pavó, era la falta de aprecio, el desprecio por mi esfuerzo, la humillación pública por parte de mis propios hijos y de mi esposo. Me sentía una sirvienta en mi propia casa, despojada de cualquier respeto. Otro incidente que aún me retuerce el estómago ocurrió en una galería de arte. Había sido invitada por una vieja amiga que conocía mi pasión por la pintura. Mientras contemplaba una obra que me fascinaba, explicando con entusiasmo a mi amiga los detalles técnicos y el contexto histórico, Daniel y Elena se acercaron. Daniel, con una expresión de burla, comentó en voz alta: «Mamá, ¿todavía te interesa esto? Pensé que ya había superado tu fase de intelectual. Es un poco pretencioso, ¿no?». Elena añadió, con su risita aguda: «Sí, mamá, ¿por qué no te unes a nosotras a ver los bolsos? Eso sí es arte de verdad». La mirada de mi amiga, una mezcla de lástima y asombro, lo dijo todo. Mis propios hijos se avergonzaban de mis intereses, de mi intelecto, de la mujer que yo era más allá de su madre complaciente. Me sentí despojada de mi identidad, reducida a un estereotipo que ellos habían fabricado para mí. Forcé una sonrisa y le seguí, mi entusiasmo por el arte aplastado bajo el peso de su desprecio. El tema del dinero siempre fue una fuente constante de humillación. A pesar de que yo había gestionado inteligentemente gran parte de la fortuna familiar, Gabriel se encargaba de que mis hijos creyeran que todo el mérito era suyo. Mis aportaciones eran minimizadas o simplemente ignoradas. Una vez, Daniel necesitaba una gran suma para una oportunidad de negocio, que, en el fondo, sabía que era arriesgada. Gabriel, en lugar de analizarla, me dijo en privado: «Dáselo. Querida. ¿Qué importa? Para eso tenemos dinero, ¿no? Si lo ponemos difícil, se resentirá». Yo, contra mi mejor juicio, accedí.
Pero la humillación llegó cuando Daniel, al recibir el cheque, no me agradeció. En su lugar, le dijo a Gabriel: «Gracias, papá, sabía que tú sí me apoyarías». Mis esfuerzos eran invisibles, mi generosidad era el derecho de ellos, no un acto de amor. Elena, por su parte, tenía una habilidad especial para hacerme sentir inadecuada en mi propio cuerpo. Siempre fue esbelta y elegante, mientras yo, con el paso de los años y las vicisitudes, había ganado algo de peso. Sus comentarios, aparentemente inocentes, eran puñaladas. «Mamá, ¿no crees que deberías usar ropa más holgada? O tal vez ir al gimnasio, como yo», me decía mientras se miraba en el espejo con una sonrisa satisfecha. O, en una ocasión, mientras me probaba un vestido nuevo: «Mamá, ese color no te favorece. Te hace ver mayor». Sentía mi cuerpo traicionándome. Y sus palabras eran un eco de mis propias inseguridades. Me hacía sentir fea, vieja, y por lo tanto, menos digna de amor y respeto. Era un ataque constante a mi autoestima, disfrazado de consejo. El silencio de Gabriel, su pasividad ante las humillaciones de mis hijos, era tan doloroso como sus propias acciones. Nunca me defendió, nunca los corrigió. Al contrario, a menudo se unía a ellos, con una risa nerviosa o un comentario condescendiente. Su complicidad era evidente, una traición silenciosa que erosionaba mi fe en nuestro matrimonio. Me sentía sola en esa batalla, una batalla que, hasta entonces, ni siquiera sabía que estaba librando. Mi rol de esposa de apoyo se había transformado en el de blanco de burlas. El momento en que decidí que basta no fue un relámpago repentino, sino el resultado de un goteo constante de pequeñas ignominias. El abandono en el centro comercial, el día de mi cumpleaños 65 sin una sola llamada, las 48 llamadas que solo preguntaban por el dinero de las antigüedades, todos fueron el clímax de una obra de teatro absurda en la que yo era la protagonista, la víctima y la autoengañada. Pero lo que no sabían es que, mientras ellos se regodeaban en su control, yo estaba, silenciosamente, aprendiendo. La verdad sobre sus traiciones y acciones desleales no llegó de golpe, como un trueno. Fue un rompecabezas que se fue armando con dolorosa lentitud. Había sospechas, por supuesto, pero mi mente se resistía a creer en la maldad de mis propios hijos. La primera gran revelación vino de forma inesperada. Mientras limpiaba el despacho de Gabriel, otra de mis tareas domésticas, encontré un documento en un cajón que él había dejado mal cerrado. Era un contrato de una propiedad en la playa, a nombre de Daniel, que yo no conocía. No era la propiedad en sí, sino la fecha. Se había adquirido con fondos de una cuenta conjunta que yo creía que estaba destinada a mi jubilación. Gabriel había utilizado mis ahorros para comprarle a Daniel un capricho, sin consultarme, sin mi consentimiento. Mi corazón se encogió. Era una traición financiera, pero también una traición a la confianza más profunda. Era una prueba de que no era solo la ignorancia, era la intención deliberada de ocultar y despojar. Esa noche, no dormí. Las imágenes de todos los favores que Gabriel había hecho a mis hijos con nuestro dinero desfilaron por mi mente. Mi mente, antes cegada por la lealtad, comenzó a ver patrones. La forma en que siempre me evitaba al hablar de inversiones, la prisa con la que cambiaba de tema cuando preguntaba por el estado de ciertas cuentas. Mi ingenuidad era, en realidad, un mecanismo de defensa para no enfrentar una verdad insoportable. Pero esa noche, el muro se derrumbó. La siguiente revelación, aún más dolorosa, involucró a Elena. Había estado notando que Elena recibía regalos extremadamente caros, joyas, ropa de diseñador, viajes. Cuando le preguntaba de dónde provenían, ella se ponía evasiva o decía que eran regalos de amigos. Un día, mientras estaba en su casa ayudándola con algo, encontré una serie de recibos en su bolso. No eran de amigos. Eran de una cuenta que yo había abierto para ella cuando era niña, una cuenta de ahorros que se suponía que usaría para su educación o una emergencia. Ella la había estado vaciando sistemáticamente, con el conocimiento y la complicidad de Gabriel, para financiar su estilo de vida extravagante. El dinero de su futuro, dilapidado en vanidades. La traición fue doble, por parte de mi hija, que me había mentido, y por parte de Gabriel, que había facilitado el desfalco de los fondos que yo, con tanto esfuerzo, había ahorrado para ella. El crecimiento de mi determinación fue exponencial a partir de esos descubrimientos. Cada vez que encontraba una nueva prueba de su deslealtad, sentía una ola de fuerza que me recorría. No era solo la rabia, era la claridad.
finalmente entendí que no era yo la culpable de su egoísmo, ellos eran los responsables de sus acciones. Ya no me sentía ingenua. Me sentía una superviviente. Una estratega que había estado, sin saberlo, en medio de una guerra. Y ahora, conocía a mis enemigos, mis preparativos se volvieron más elaborados, más metódicos. Necesitaba pruebas irrefutables. Las fotos de los documentos, las grabaciones de sus conversaciones, los extractos bancarios. Cada pieza de evidencia. Era un escalón en mi ascenso hacia la justicia. El miedo se transformó en precaución, la incertidumbre en resolución. Empecé a pasar horas en bibliotecas públicas, investigando leyes, derechos, estrategias. Leía sobre mujeres que habían superado adversidades similares, que habían renacido de las cenizas. Sus historias eran mi inspiración, mi guía, los momentos de duda seguían allí, sí, pero eran menos frecuentes, menos intensos. Cuando se presentaban, recordaba el rostro de Daniel al abandonarme, la sonrisa complaciente de Elena al humillarme. La indiferencia de Gabriel ante mi dolor. Y el fuego volvía a encenderse. Ya no era por venganza, o al menos no solo por eso. Era por mi dignidad. Por el respeto que me debía a mí misma, la recolección de evidencia se convirtió en una obsesión. Saludable, una misión personal. Era una jornada de autoconocimiento en la que cada descubrimiento me revelaba algo nuevo sobre mí misma, mi resiliencia, mi inteligencia, mi capacidad para la planificación. Me di cuenta de que la mujer fuerte que mi padre había vislumbrado en mí nunca se había ido, solo había estado oculta, esperando el momento adecuado para manifestarse. La verdad, cuando finalmente se revela en su crudeza, es un arma de doble filo. Corta el alma del que la recibe, pero también libera al que la empuña. Mis descubrimientos sobre las traiciones de Gabriel y mis hijos no fueron un goteo, sino una cascada torrencial que me arrastró a lo más profundo del engaño. Mi mundo, que creí tan sólido y lleno de afecto, se desmoronaba en cada revelación, pero, paradójicamente, cada pieza del derrumbe me construía de nuevo, más fuerte, más consciente, más implacable. El secreto más oscuro y devastador se manifestó a través de una casualidad inquietante. Estaba organizando unos documentos antiguos de la familia para una posible venta de una propiedad de campo que Gabriel me había insistido en que firmara. Revisando los papeles, me topé con un viejo certificado de nacimiento. No era mío, ni de Gabriel, ni de Daniel o Elena. Era de una niña, nacida años antes de mi matrimonio con Gabriel, y el nombre de la madre era el de la hermana de Gabriel, mi cuñada ya fallecida. Y el padre, el propio Gabriel. El shock fue un golpe físico. Una hija secreta, mantenida en la sombra durante décadas, mientras yo criaba a nuestros hijos y le entregaba mi vida. La infidelidad era lo de menos, la magnitud del engaño, el desprecio por mi existencia y la doble vida que había llevado, me heló la sangre. Este no era solo un matrimonio sin amor, era una farsa cruel, construida sobre pilares de mentira y manipulación. Mi cuñada, mi amiga, había sido su amante y cómplice. La rabia, una fuerza que nunca antes había sentido con tal intensidad, me inundó. Era una rabia fría, controlada, pero implacable. Esa misma noche, el insomnio fue mi cómplice. Revisé cada documento, cada cuenta, cada conversación en mi memoria. La ceguera se había disipado por completo. Vi con claridad cómo Gabriel había tejido una intrincada red de mentiras y desvíos financieros para mantener a esa otra familia, una red que se alimentaba directamente de mi patrimonio, de mis ahorros, de mi herencia. Las inversiones arriesgadas de Daniel, los negocios prometedores de Elena, muchos de esos fondos habían ido a parar a cuentas fantasmas, a propiedades a nombre de terceros, para financiar la vida de su otra hija y su madre. La evidencia era abrumadora, innegable. Había sido un fraude masivo, una conspiración silenciosa que me había despojado no solo de mi dinero, sino de mi identidad, de mi dignidad y de mi derecho a la verdad. El crecimiento de mi determinación fue imparable. Ya no era solo una cuestión de justicia personal, era un imperativo moral. No podía permitir que la impunidad reinara. Cada traición que descubría me fortalecía más, me daba un propósito, una dirección. Mi mente, antes nublada por él afecto ciego, se agudizó. La mujer ingenua había muerto definitivamente. En su lugar, emergía una estratega, una mente fría y calculadora, alimentada por años de resentimiento y desprecio. Mis preparativos se transformaron en una operación meticulosa.
Cada movimiento, cada paso, era calculado. Necesitaba recolectar pruebas irrefutables, que no dejaran lugar a dudas. Me hice con un pequeño grabador de voz, lo oculté discretamente en mis pertenencias y comencé a grabar conversaciones, pretextando banalidades familiares. Mis llamadas telefónicas a abogados y especialistas financieros eran discretas, desde cabinas públicas o teléfonos desechables, para no dejar rastro. La búsqueda de la verdad se convirtió en una jornada de autoconocimiento brutal. Cada archivo que compilaba, cada extracto bancario que fotocopiaba, cada email que recuperaba de los archivos eliminados de Gabriel, era un acto de reafirmación. Era como si, al desenterrar sus mentiras, estuviera desenterrando también mi propia fuerza, mi propia valía. Descubrí las deudas ocultas, los préstamos fraudulentos a nombre de empresas fantasma, las inversiones de riesgo que Gabriel había realizado con mis fondos sin mi conocimiento, desviando las ganancias, cuando las había, hacia cuentas inaccesibles para mí o hacia la otra familia. Vi cómo Daniel y Elena se habían beneficiado de esa estructura, recibiendo fondos que yo creía que provenían del esfuerzo de Gabriel, pero que en realidad eran parte de mi patrimonio desviado. Los lujos que disfrutaban, los caprichos que se permitían, todo estaba cimentado en mi sacrificio y en la manipulación de su padre. La realidad era más retorcida de lo que mi mente más sombría hubiera podido concebir. Los momentos de duda eran ahora apenas un eco distante. Cuando surgían, mi mente regresaba al estacionamiento, al silencio de mi cumpleaños, al certificado de nacimiento secreto. La rabia y la determinación me impulsaban hacia adelante. Ya no buscaba su amor, buscaba mi liberación, mi dignidad, mi paz. Y para ello, era necesario desmantelar la farsa que habían construido a mi alrededor. La recopilación de evidencias se convirtió en mi obsesión. Contacté a un investigador privado, uno de los mejores, que solía trabajar para mi padre. Al principio, se mostró escéptico, acostumbrado a las disputas conyugales triviales. Pero cuando le presenté mis primeras pruebas, su rostro cambió. Reconoció la magnitud del engaño. Juntos, desenterramos cada capa de la red de Gabriel, propiedades a nombre de testaferros, empresas fantasma en paraísos fiscales, transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. Descubrimos que Gabriel había vaciado prácticamente mi herencia original, dejándola en un estado precario mientras él amasaba una fortuna paralela, de la que sus hijos Daniel y Elena también se beneficiaban, con la excusa de inversiones y negocios. La peor parte fue descubrir que mis hijos no solo eran beneficiarios pasivos. Eran cómplices activos, conscientes de muchas de las transacciones fraudulentas, aunque quizás no de la existencia de su media hermana. Habían participado en la firma de documentos, en la apertura de cuentas, en la justificación de gastos. La decepción fue abismal. No eran solo las víctimas de un padre manipulador. Eran jugadores activos en el juego de la traición. La mujer que había sido tan ingenua, que se había culpado por su propia ceguera, había sido reemplazada por una fuerza implacable. Finalmente entendí que no era debilidad, era una estrategia de supervivencia. Había permanecido en las sombras, observando, aprendiendo, acumulando. Y ahora, estaba lista para salir a la luz, armada con la verdad más devastadora. El acertó de cuentas final. El día llegó. Lo había planeado con una precisión quirúrgica, cada detalle, cada palabra, cada reacción anticipada. La convocatoria. No fue una invitación, sino una citación. Envié a Daniel, Elena y Gabriel un escueto correo electrónico, citándolos a una reunión en la antigua oficina de mi padre, un lugar cargado de simbolismo para mí, el único espacio donde alguna vez me sentí verdaderamente poderosa. El mensaje era conciso: reunión urgente sobre asuntos financieros de la familia. Su presencia es indispensable. No hay opción. La sorpresa y la aprensión debieron ser palpables en sus rostros. Yo, la mujer silenciosa, la complaciente, la que nunca exigía nada, ahora estaba dando órdenes. Cuando llegaron, puntuales, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y fastidio. Daniel intentó una broma forzada: ¿qué pasa, mamá? ¿Vendes la casa? Elena, con su habitual superioridad, se cruzó de brazos: ¿es realmente tan urgente? Tengo una cita importante. Gabriel, con su sonrisa habitual y condescendiente, intentó tomar el control: querida, ¿podría ser más clara? Sabes que mi tiempo es valioso. La satisfacción contenida que sentí en ese momento fue inmensa. Les permití sentarse, yo permanecí de pie, detrás del gran escritorio de caoba que una vez fue de mi padre.
El aire en la habitación era denso, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir en toda su magnitud. Tomé una respiración profunda y comencé, mi voz, antes tan suave y vacilante, ahora firme y resonante. Estamos aquí, empecé, mi mirada recorriendo cada uno de sus rostros, sin detenerme demasiado en ninguno, para un ajuste de cuentas. No financiero, aunque eso también será abordado, sino de verdad. De justicia. Sus expresiones se crisparon. Gabriel intentó interrumpir, pero levanté una mano, deteniéndolo. Permítanme terminar. Lo que tengo que decirles no será fácil de escuchar, pero es la verdad. Y la verdad, a veces, es un fuego purificador, desglosé los hechos con una frialdad y una precisión que los desarmó. Comencé con el certificado de nacimiento de su media hermana, la hija secreta de Gabriel. El documento, proyectado en una pantalla detrás de mí, reveló la existencia de una vida paralela, una familia oculta, financiada con los recursos que Gabriel había desviado de mi propio patrimonio. La reacción de Daniel y Elena fue de shock absoluto. Se volvieron hacia su padre, sus rostros blanqueados por la incredulidad y la ira. Gabriel, por primera vez, estaba sin palabras, su máscara de complacencia destrozada. Continué con las transacciones financieras. Proyecté extractos bancarios, contratos de propiedades, registros de inversiones fraudulentas. Les mostré cómo Daniel y Elena habían firmado documentos, cómo habían autorizado transferencias, cómo se habían beneficiado de esquemas que yo había descubierto que eran, en el mejor de los casos, moralmente cuestionables, y en el peor, legalmente fraudulentos. Los diálogos que había grabado se reprodujeron en el silencio de la sala, la voz de Daniel, discutiendo un negocio, que resultó ser una estafa piramidal, financiada con mis fondos, la voz de Elena, celebrando la compra de una joya con dinero que yo había ahorrado para su educación. Las grabaciones eran irrefutables. Sus propias voces, sus propias palabras, los traicionaban. Las reacciones de los antagonistas fueron una lección de observación psicológica. Daniel, el siempre arrogante, se volvió un manojo de nervios, balbuceando excusas incoherentes. Mamá, yo no sabía. Papá me dijo, intentaba justificarse. Su mirada desviada. Elena, la manipuladora, intentó la táctica de la víctima. Mamá, ¿cómo pudiste grabarnos? Esto es una invasión a nuestra privacidad. Pero su voz temblaba, y sus ojos, antes tan desafiantes, ahora reflejaban un miedo genuino. Gabriel, el maestro de la orquestación, se recuperó primero. Su rostro, aunque pálido, adquirió una expresión de furia controlada. Esto es una locura, gruñó, estás delirando. Nada de esto es verdad. Fue entonces cuando saqué el as bajo la manga. Los informes de mi investigador privado, detallando cada transacción, cada cuenta, cada propiedad oculta, y lo más importante, las implicaciones legales de sus acciones. No solo era un fraude, era una compleja red de evasión fiscal y lavado de dinero. Y yo tenía las pruebas. Cada una de estas acciones, mi voz se hizo más fuerte, es un delito. Y tengo toda la documentación, las grabaciones, los testimonios que probarán su complicidad. Les di dos opciones. La primera, era la confrontación pública, el escándalo mediático, la ruina de su reputación y, posiblemente, su libertad. La segunda, un acuerdo confidencial. Renunciarían a cualquier derecho sobre mis propiedades, sobre el patrimonio que yo había amasado, y me cederían el control total de la empresa familiar. Además, tendrían que reparar los daños financieros que habían causado y compensarme por los fondos desviados. Y lo más importante, nunca volverían a acercarse a mí, a menos que yo lo permitiera. Se rompió el lazo familiar, la ilusión de unión. Era un divorcio, no solo legal, sino de alma. El silencio fue abrumador. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora contenían una mezcla de shock, miedo y una incipiente desesperación. Gabriel, el más pragmático, fue el primero en ceder, su voz un susurro, estás loca. No puedes hacernos esto. Yo, con una sonrisa fría, respondí, ya lo hice. Y este es solo el principio. La dignidad no tiene precio, Gabriel. Y la mía, ustedes la destrozaron durante años, las consecuencias de ese día fueron cataclísmicas para ellos. La noticia de mi toma de control de la empresa y la desvinculación de Gabriel y los niños causó un revuelo en nuestros círculos sociales.
La versión oficial fue, problemas de salud de Gabriel y el deseo de los niños de buscar nuevos horizontes. La verdad solo la conocíamos nosotros, y algunos pocos confidentes. La justicia fue hecha, no en un tribunal público, sino en la fría sala de la oficina de mi padre, donde mi poder, finalmente, había resurgido. Después del confrontamiento, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Era como si un peso milenario se hubiera desprendido de mis hombros. La reconstrucción de mi vida no fue un proceso sencillo, pero fue un proceso lleno de propósito. Me dediqué a la empresa familiar con una pasión renovada, revirtiendo las malas decisiones de Gabriel y expandiendo los negocios de formas que él nunca hubiera imaginado. Mi mente, antes oprimida, ahora volaba libre, generando ideas y estrategias que me llevaron a un poder inesperado en el mundo de los negocios. La gente, antes condescendiente, ahora me miraba con respeto y admiración. La mujer ingenua se había transformado en una líder imbatible. Tuve un encuentro final, muy formal, con Gabriel y mis hijos. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo una fría madurez de mi parte. Les entregué los documentos finales del acuerdo, firmados por sus abogados. Sus rostros eran un reflejo de su nueva realidad, la de haber perdido todo el poder y el privilegio que yo les había permitido tener. No sentí alegría por su desgracia, solo una serena satisfacción. La sensación de cierre era palpable. En mis conclusiones personales, entendí que la autenticidad es el faro que guía la vida. Había aprendido que el autovalor no se negocia, que la dignidad no tiene precio, y que el amor que destruye, el amor que te anula, no es amor en absoluto. La pérdida de mi familia, de la imagen idílica que había construido, fue un dolor punzante, sí. Pero la ganancia de mi ser, de mi verdadera identidad, de mi fuerza interior, fue inmensurable. Emergí más fuerte, más auténtica, más dueña de mi destino. La mujer que había sido pisoteada se había levantado, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Y mi historia, mi confesión, es el testimonio de que, a veces, el fin de una ilusión es el verdadero comienzo de una vida plena y poderosa. La lección estaba aprendida, la verdadera fuerza no radica en el poder que ejerces sobre otros, sino en la capacidad de construirte a ti misma, una y otra vez, a pesar de las traiciones y las adversidades.